En este vídeo sobre el enlace y en los ejercicios que más pueden salir en exámenes tipo selectividad, me voy a centrar en el apartado más complejo, por mi experiencia, que es el enlace covalente. El tema de enlace es muy extenso y vamos a concentrarnos solamente ahí. En primer lugar veremos la teoría de Lewis, que últimamente se está preguntando, y hablaremos de la geometría molecular, bien por el método de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, bien por enlace de valencia, y también por la parte de orbitales híbridos, de hibridación, que sale bastante. Por último, explicaremos la relación que existe entre la polaridad y la geometría de las moléculas. La primera teoría fue la teoría de Lewis. Es muy intuitiva y pedagógica, aunque es poco práctica porque no da la forma de las moléculas. Pero últimamente se está preguntando en selectividad, en los últimos años. Se trataría de colocar los electrones de la capa de valencia, en el caso de hidrógeno 1 y en el caso del cloro 7, cada cloro, y después compartir un número de electrones hasta completar el octete. En el caso del hidrógeno, ahora ya cada hidrógeno tendría 2, porque este par de electrones es de los dos átomos, y cada par de electrones da lugar a un enlace. Este cloro ya tendría 2, 4, 6 y 2, 8, ya tendría el octeto, y el de la derecha 2, 4, 6 y 8. Este par de electrones que pertenecen al conjunto formaría un enlace. También se pueden compartir dos pares de electrones o incluso tres pares de electrones hasta llegar al octeto. El oxígeno necesita 2, es ese 2p4. El nitrógeno, como tiene 5 electrones en la capa de valencia, necesita 3 más, pues se comparten 3. Como este conjunto de electrones compartidos pertenecen a los dos, podemos contar y ver que el de la izquierda tiene 2 y 3, 5 y 3, 8. Y el de la derecha ya tiene también el octeto, 2 y 3, 5 y 3, 8. El oxígeno 2, 4 y estos 4 compartidos 8. 2, 4 y estos 4 compartidos 8. ¿Cuál es el problema? Pues que no da información sobre la geometría. Colocaríamos, este es el caso del metano, los átomos de una forma simétrica, pero esto no es la forma geométrica real. Las reglas sería, en primer lugar, colocar los electrones de la capa externa, de la capa de valencia. Después, el número de electrones que caben en total. Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 en la capa de valencia, pero lo caben hasta 8. 8 sería la N. Pero el hidrógeno tiene solamente un electrón en la capa de valencia y le caben hasta 2. La A sería 1 y la N 2. Los electrones compartidos serían la diferencia entre N y A. Y esto daría igual, al dividir entre 2 los electrones compartidos, al número de pares de electrones que forman enlace, el número de enlaces. El resto de electrones que no han participado en el enlace serían pares solitarios. Y por último, aún deberíamos comprobar si hay átomos que se queden con menos de 8 o con más de 8 electrones. Y esto lo arreglaríamos con enlaces dativos. Lo mejor es ir a un ejemplo. Aquí tenemos el sulfuro de hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón en la última capa, pero puede admitir 2. Y hay 2 hidrógenos. Luego en total tendrá 2 por 1, 2. La A total, 1 por 2, 2. Como le caben 2 electrones a cada hidrógeno y hay 2 hidrógenos, 2 por 2, 4. Vamos al azufre. En la última capa tiene 6 electrones, ese 2p4, pero podría tener 8. Y hay un solo átomo de azufre. Así es que la A total sería 6 por 1, 6. Y la N total, 8 por 1, 8. Sumamos la A y la N. Y la S, el número de electrones que van a formar enlace, sería la diferencia, 12 entre 8 a 4, que al dividir entre 2, porque cada enlace son 2 electrones, tendríamos 2 pares enlazantes. El número de pares solitarios sería la A total, 8, menos la S, que son 4. Esto da lugar a 2 pares solitarios. Por tanto, debemos colocar 2 enlaces y 2 pares solitarios al átomo central, que es el más electronegativo, el azufre. Y entonces tendríamos el azufre. La forma me la he inventado, sería simétrica, podría ser lineal porque no da la forma de Lewis.
Estos dos enlaces son los dos pares enlazantes y cada rayita corresponde a un par solitario. Se puede poner como una rayita o como dos puntos, ¿vale? Esta sería la molécula de sulfuro de hidrógeno por Lewis. Vamos a ver ahora un caso un poquillo más complejo. La molécula de ácido sulfuroso. Hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón en la última capa, pero puede albergar hasta 2. Como hay 2 átomos de hidrógeno, el A total sería 1 por 2 es 2. Y la N total, 2 por 2, 4. Hay un solo azufre con 6 electrones en la última capa y puede albergar hasta 8. 6 por 1, 6. 8 por 1, 8. ¿De acuerdo? Y oxígenos, tenemos 3 átomos. Cada uno tiene en la última capa 6, pero podría tener 8. Así es que el A total sería 6 por 3, 18. Y la N total serían 8 por 3, 24. Sumamos todas las A's, sumamos todas las N y el número de pares enlazantes sería 36 menos 26. Esto da 10, que son 5 pares. Serían entonces 5 enlaces. ¿Cuántos nos sobran? La diferencia entre la A total, que son los disponibles, 26, menos los que ya tenemos ocupados. 16, que son 8 pares solitarios. Pero ahora, cuando colocamos estos pares enlazantes, 1, 2, 3, 4 y 5, y estos pares solitarios, 2, 4, 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 pares solitarios. Recordad que esta forma de dibujarla es porque sea un poco simétrica, pero no corresponde a la forma real porque no la da. Pues nos encontramos con un problema. Y es que este oxígeno de arriba tiene 2, 4, 6 y 7 electrones de partida, cuando no puede tener nada más que 6. Le sobra 1. Mientras que este azufre tiene 2, 3, 4 y 5. Es decir, pone 5 electrones cuando no puede poner más que 6. Esto hay que arreglarlo porque no se corresponde con la realidad. ¿Cómo se arregla? Pues hay 2 soluciones. O un enlace covalente coordinado dativo, esta flechita que sabéis qué quiere decir, que los electrones los aporta el azufre y los recibe el oxígeno, es decir, el oxígeno no pone electrones, ya tenemos resuelto 2, 4 y 6, ya tiene 6 nada más, es decir, pone en circulación los 6 electrones que tiene en la capa de valencia. Y este tendría 2, 3, 4 y los 2 que aporta, ¿vale? Me refiero a los que aporta a la molécula total. Esta es una solución. Y la otra es poner aquí un doble enlace. Al poner un doble enlace, el oxígeno de arriba tendría 2 y 2, 4, 5 y 6, aporta 6. Y el azufre ya tiene 2, 3, 4, 5 y 6, aporta 6. La solución sería una intermedia entre las dos, es decir, una resonancia. Se pondría una doble flecha en medio para decir que la fórmula resonante, la fórmula intermedia entre las dos, es la real. Si contáis ahora ya, alrededor de esta, pues se cumple ya el octete para cada uno de ellos. Vamos a verlo con un ejemplo que ha salido en selectividad hace poco. Vamos a escribir poco a poco las estructuras de Lewis de estas 3 moléculas. Vamos a empezar por el metano. Ya tenemos aquí nuestra tabla. Tenemos hidrógeno y carbono. El átomo central es el carbono porque se va a unir a más cosas. Está unido a 4 hidrógenos. Número de electrones en la capa de valencia, 1 para el hidrógeno. ¿Cuántos podría tener? 2 como máximo, porque es 1s. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 4. Por tanto, el A total sería 1 por 4, 4. Y la N total sería 2 por 4, 8. Vamos con el carbono. Es S2P2, por tanto tiene 4 electrones en la última capa. Podría albergar hasta 8, porque es un orbital S y un orbital P. Hay un solo átomo de carbono, por tanto, 4 por 1, 4. Y la N total, 8 por 1, 8. Tendríamos entonces un total de 8 en la A y de 16 en la N. El número de pares enlazantes, de electrones enlazantes, sería N menos A, que son 8 electrones.
lo que da lugar a 4 pares enlazantes o enlazados. La A total es 8. La S ha sido 8. Luego hay 0 electrones solitarios. ¿Cómo colocamos esto? Pues de la forma más simétrica posible, carbono con 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. ¿Con quién? Pues con los 4 hidrógenos. 1, 2, 3 y 4. Vamos al siguiente. Dióxido de carbono. El átomo central ahora es el carbono. Hemos dicho que antes el más electronegativo, cuando sea 1 a 1. Pero siendo 1 a 2, el carbono es el que tiene que unirse a 2 oxígenos. Por tanto, átomo central el carbono. Átomos en la capa de valencia del oxígeno. 6. ¿Cuánto puede tener como máximo? 8. ¿Cuántos átomos tenemos? 2. Así es que la total serán 6 por 2, 12. La N total serán 8 por 2, 16. Carbono. En la última capa tiene 4 electrones. S2P2. El número de electrones que puede albergar como máximo también es 8, porque tiene un orbital S y un orbital P. ¿Cuántos átomos hay? 1. Luego la A total será 4 por 1, 4. Y la N total será 8 por 1, 8. En total nos da 12 más 4, 16. 16 más 8, 24. Así es que el número de pares de electrones que forman enlaces sería 24 menos 16, que son 8 electrones. 8 electrones al dividir entre 2 son 4 enlaces. Tenemos para 2 oxígenos 4 enlaces. Y los pares solitarios serían A, 16, a total, menos S, 8. También da 8 electrones. Luego habría 4 pares solitarios. ¿Cómo sería esta molécula entonces? Pues tenemos que poner un carbono, átomo central, unido a 2 oxígenos, mediante 4 enlaces. No pueden ser más que 2 dobles enlaces. Lo coloco así no porque me diga la forma Lewis, recordad, sino porque es una forma simétrica de colocarlo, ¿verdad? Y ahora, pares solitarios. 4 pares. El carbono ya tiene sus 8. 2, 4, 6 y 8. Los 8 electrones compartidos. ¿Quién va a tener pares solitarios? El oxígeno, que tiene aquí 2 y 2, 4, le faltan otros 2. 2 y 2, 4, le faltan otros 2. Recordad que da igual poner o una rayita o 2 pares de electrones, ¿vale? Pero una cosa o la otra, no las dos. Ya está la molécula. Vamos por último al amoníaco. En el amoníaco tenemos 3 hidrógenos y un nitrógeno. El hidrógeno tendría en la última capa un electrón, pero podría tener hasta 2, porque el orbital que tiene es un orbital S. Así es que 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. Hay un solo nitrógeno que puede aportar 5 electrones y que como máximo puede tener 8. 1 por 5 es 5, 1 por 8 es 8. El total son 8 y 14. Por tanto, el número de pares enlazantes, el número de enlaces sería 14 menos 8, que son 6. Que al dividir entre 2 nos da 3 pares enlazantes o 3 enlaces. Mientras que los pares solitarios serían la A, que es 8, menos la S, que son 6, 2 electrones, que sería un par solitario. Pondríamos el nitrógeno
con los 3 hidrógenos simétricamente. Son 3 enlaces, 1, 2 y 3, y un par solitario sobre el nitrógeno. No va a estar sobre el hidrógeno porque no puede albergar más. El nitrógeno, como vemos, sería 2 electrones, y 2, 4 y 2, 6, le faltan 2. En esta ocasión lo ponemos con 2 puntitos, pero podría ser la rayita de siempre. ¿De acuerdo? Como hemos visto, la teoría de Lewis no nos da la forma geométrica. Entonces, hay una teoría que se llama de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, como es un nombre tan largo, se reconoce por sus siglas, ¿verdad? En el que, se puede deducir de forma sencilla la geometría, es algo intuitivo, pero no es una teoría de enlace propiamente. No nos dice la naturaleza de los enlaces, cómo solapan, cómo se forman, qué naturaleza tienen, son más fuertes, más débiles, ni justifica por qué tienen esa forma, tampoco. Es un método que se puede apoyar en el de Lewis, se apoya en el de Lewis de hecho, para dar la geometría de las moléculas. Y se está preguntando también en selectividad, como un apartado subsiguiente a dar las fórmulas de Lewis de determinadas moléculas. En esta teoría se supone que los pares de electrones de la capa de valencia se ordenan de manera que haya una repulsión mínima. ¿Cómo se repelen mínimamente, ya que tienen carga negativa? Pues separándose en el espacio lo máximo posible. ¿Vale? Para ello, la forma geométrica de la molécula será tal que las fuerzas de repulsión sean lo más pequeñas posibles. ¿Cómo se aborda entonces esto que, como digo, viene siendo en los últimos años un apartado de la pregunta de enlace de selectividad? Pues en primer lugar hay que escribir la estructura de Lewis correspondiente. ¿Para qué? Pues para saber los enlaces que tiene y los pares solitarios. Cuando ya tenemos los pares de electrones enlazantes y los solitarios o no enlazantes, hay que deducir la geometría considerando que haya una repulsión mínima. Y para esto nos vamos a apoyar en la siguiente tabla, que tenéis que memorizar. Si la molécula es del tipo AB2, es decir, un átomo unido a dos cosas, a dos átomos, pero sin pares solitarios, como es el caso del berilio, que no tiene pares solitarios, como veis aquí en su estructura Lewis. Entonces hay que buscar sitio para dos cosas nada más. ¿Cómo se distribuyen dos nubes electrónicas en el espacio para que haya la mínima repulsión? Pues se para dar 180 grados. Es muy intuitivo. Será lineal. Las moléculas del tipo AB3, es decir, un átomo y unido a tres cosas, tipo tricloruro de boro o trifluoruro de boro, en el que el boro no tiene pares solitarios, repito, sin pares solitarios, entonces hay que buscar una forma geométrica donde haya tres nubes electrónicas simétricamente distribuidas. Esto nos lo da una forma triangular, es decir, una separación de 120 grados. La primera y la segunda, lineal y triangular, siguen siendo planas. Tercer tipo de molécula que nos va a salir, tipo AB4, tipo metano, tetrafluoruro de carbono, etc. Donde el átomo central se une a cuatro cosas, es decir, a cuatro átomos, y sigue sin haber pares enlazantes. Hay que buscar entonces una forma geométrica en la que haya cuatro cosas, que son nubes electrónicas, simétricamente distribuidas. Y esto nos da exactamente 109,5 grados y una distribución en forma de tetraedro, donde estos dos enlaces, hidrógeno-hidrógeno, están en el plano, un hidrógeno sale hacia adelante del plano de la pantalla y otro hidrógeno iría hacia atrás, un tetraedro. Cuarta cosa que nos puede salir, cuarto tipo de molécula, tipo AB3P, es decir, unido a tres cosas y además con un par solitario. Tres cosas y un par solitario, es el caso del amoníaco. Tiene un par solitario, por tanto hay que buscar sitio para cuatro cosas de nuevo. Tiene que haber una distribución tetraédrica como en el metano. 1, 2, 3 hidrógenos y el par solitario aquí arriba. ¿Qué ocurre? Que este par solitario ejerce un efecto repulsivo sobre los otros tres enlaces y el enlace se cierra un poquito y es más pequeño que 109,5 grados. Es menor que 109,5 grados. ¿Vale? Adopta en el caso este una pirámide trigonal.
el vértice de la pirámide arriba sería el nitrógeno y los otros 3 vértices de la base, los 3 hidrógenos. Por último, moléculas del tipo AB2P2, es decir, unidos a 2 átomos y con 2 pares solitarios. 2 átomos y 2 pares solitarios. Entonces, el agua es un caso de estos. Está unido a 2 hidrógenos y el oxígeno tiene 2 pares solitarios. De nuevo hay que buscar cómo se distribuyen 4 cosas en el espacio. Partiríamos de una fórmula tetraédrica también, de una forma, tetraédrica, pero en la que 2 de los enlaces de este tetraedro son 2 nubes electrónicas. Esto hace que aún sea mayor la repulsión sobre los otros 2 enlaces de hidrógeno y el ángulo es aún más cerrado que en el caso de la pirámide trigonal. La molécula sería entonces un ángulo. Oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Esta tabla hay que memorizarla para ir de selectividad, ¿vale? Para ir a un examen de enlace. Vamos a ver exactamente las mismas 3 moléculas que venían en una de las preguntas de selectividad como apartado A, teoría de Lewis, y como apartado B, indica la geometría utilizando esta teoría de la repulsión de los pares de electrones. Para responder esta pregunta, en primer lugar, debemos tener en mente esta tabla, que aquí pongo para que nos sirva de recordatorio, pero la debemos tener en nuestra mente, ¿vale? Y en segundo lugar, pues hacer una pequeña introducción diciendo que esta teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia trata de distribuir los pares enlazantes y no enlazantes, distribuirlos geométricamente en el espacio de manera que haya una repulsión mínima. Y a continuación entraríamos ya a aplicar esta forma. El metano. Pues vemos que corresponde a un tipo de moléculas tipo AB4, porque no tiene pares solitarios. Rápidamente, recordamos cómo era la distribución de Lewis, la escribiríamos, ¿verdad? Pero nos lo habrán preguntado seguramente antes. Y este carbono ya tiene sus 2, 4, 6, 8. No hay pares solitarios. Por tanto, la forma será de un tetraedro. 1, 2, y 3 y 4. Y diríamos que el ángulo son 109,5 grados. Y el CO2, pues vemos que es un tipo de molécula AB2. ¿Por qué? Porque está unida a 2 cosas, pero con 2 dobles enlaces, según hemos deducido en la pregunta anterior. Por tanto, el carbono no tiene pares solitarios. No tiene pares solitarios. Por tanto, la distribución sería lineal. Bueno, por supuesto aquí habría que poner los hidrógenos, ¿verdad? Y para el amoníaco haríamos lo mismo. A ver, voy a hacerlo como si estuviéramos desde cero, porque en lo anterior ya he partido de lo que conocíamos, ¿verdad? Habría que escribir la estructura de Lewis del amoníaco, que tendría sus 5 electrones, y ahora los 3 hidrógenos. Y entonces tendríamos 3 enlaces, 1, 2 y 3, y un par solitario. Esto habría que haberlo hecho con lo anterior. No lo he hecho por no perder tiempo, puesto que ya lo teníamos en la pregunta anterior, ¿no? Pero habría que empezar por aquí y diríamos, es una molécula tipo AB3, pero con un par solitario. Por tanto, sería una pirámide trigonal. Aquí el par solitario y aquí los 3 hidrógenos. Pirámide trigonal. Se ve muy bien aquí la pirámide, ¿verdad? Estaría aquí la base de la pirámide. ¿De acuerdo? Con un ángulo menor a 109,5 grados. La teoría del enlace de valencia es la primera teoría que vamos a ver seria, digamos, una teoría
que tiene que ver con la mecánica cuántica y que tiene en cuenta ya la deslocalización de los electrones. Básicamente, se trata de describir el enlace covalente como la superposición de orbitales atómicos de la capa de valencia, los que están sin completar, una superposición de orbitales atómicos que da lugar a unos orbitales moleculares donde los electrones compartidos se mueven de forma deslocalizada. Cada par de electrones compartidos ocupa en esa zona de solapamiento ese orbital molecular y constituye un enlace. El solapamiento depende de cómo se acerquen los orbitales atómicos de partida, puede ser mayor o menor. Cuanto más fuerte sea ese solapamiento, mayor será la fortaleza del enlace. Básicamente, como veremos, hay dos formas de acercamiento, una frontal y otra lateral. La primera da lugar a un solapamiento tipo sigma, fuerte, muy fuerte, y la segunda a un solapamiento tipo pi, que es más débil. Vamos a verlo con unos dibujos. Aquí teníamos un solapamiento de dos orbitales s, cada hidrógeno por separado se va acercando. Esta sería la distribución electrónica. Vemos que en medio no hay nada. Y cuando se van acercando, toda la distribución electrónica de los dos electrones, la probabilidad de encontrar al electrón estaría justo aquí en medio. Se ha producido un solapamiento de las nubes de los orbitales s, dando lugar a un nuevo orbital que se llama orbital sigma. En esa zona común será donde se muevan los electrones compartidos y estarán de forma deslocalizada. Como veis, mucho más completa que la teoría de Lewis y además da información sobre la geometría. Estas son las diferentes formas de solapamiento frontal, de que se acerquen orbitales s, orbitales p o un orbital s y un orbital b, formando un solapamiento frontal tipo sigma. El primero sería un solapamiento sigma s, este sería sigma sp y este es sigma p. Vemos que cuanto más sea el área compartida, más fortaleza de enlace. En cuanto a solapamiento lateral, se puede producir o entre orbitales pi o entre orbitales pz, se acercan lateralmente y ocurre, como vemos, un solapamiento de estas dos nubes por arriba, dando lugar a una nube pi por arriba y una nube pi por abajo. Este conjunto de dos nubes, que parecen dos salchichas, ¿verdad?, tridimensionales, claro, sería el orbital molecular tipo pi. O sea que cada orbital molecular tipo pi tiene dos lóbulos, uno arriba y otro abajo, fruto del solapamiento de estos dos lóbulos de arriba y estos dos lóbulos de abajo. El solapamiento sigma, como es más efectivo, hay mayor superficie solapada, es más fuerte que el solapamiento pi, que al ser lateral, pues tiene menor zona de solapamiento y es más débil. Vamos a estudiar estas dos moléculas, que ya las hemos estudiado antes por Lewis y viendo su geometría por la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, viendo ahora por enlace de valencia cómo nos da información de qué tipo de enlace, además de justificar esa geometría, no por una repulsión así en general, sino porque viene condicionada por los orbitales atómicos de partida. Si estudiamos la molécula del agua, ya lo hemos hecho antes en Lewis, vemos que el oxígeno tiene una configuración en la última capa de S2P4. Es decir, tiene dos electrones S y tiene 4 electrones P. Por tanto, podemos decir que este es el PZ, PI, PX o como queramos, PX, PI, PZ. Entonces, hay dos. Si llevamos a este PX, PI y PZ, hay dos orbitales P que están incompletos. Vamos a dibujarlos. Solamente aquí escribiríamos para el oxígeno. Vamos a poner los que están incompletos. Un orbital P, Z, con su electrón. Este electrón está en toda la nube, deslocalizado. Y el otro, que puede estar aquí, también con su electrón. ¿Vale? Entonces,
el hidrógeno tiene una configuración S1, que es esférico. Tendríamos dos hidrógenos. Por aquí se acercaría uno de los hidrógenos con su electrón, y esta sería la zona de solapamiento sigma. Y por aquí se acercaría el otro hidrógeno con su electrón, con espín antiparalelo, y tendríamos sus dos enlaces sigma. Es decir, que a priori ya tenemos la forma, tendrían que ser 90 grados, pero como hay una repulsión entre nubes, esos 90 grados se abren para dar lugar a 107 grados por repulsión de estas dos nubes electrónicas sigma. De esta manera se explica para el agua la formación de los dos enlaces. Para el caso del amoníaco, de nuevo, tendríamos en consideración cuáles son los electrones de la capa de valencia que están desapareados. Esos son los que forman enlace. Como su configuración sería S2P3, pues sería los dos electrones S, y ahora, según el principio de máxima multiplicidad, los tres electrones están desapareados. Es decir, que ahora hay tres electrones en la capa de valencia esperando, digamos, a que lleguen los hidrógenos con su configuración 1s1, que también está incompleta. Entonces, consideramos aquí el nitrógeno con sus electrones desapareados. Uno lo tenemos en un orbital px, otro lo tenemos en un orbital pi. Insisto, este electrón está ocupando toda la nube del orbital pi porque está deslocalizado, y aquí tendríamos un orbital pz con su electrón deslocalizado. Y ahora vienen los hidrógenos con su orbital s. Se acercan y el acercamiento está condicionado, ¿verdad? Está condicionado por los orbitales atómicos de partida. Uno, vamos a ponerlo más grande, con su electrón, otro, un sigma, otro sigma y otro sigma. Da igual que lo pongamos por aquí, que si lo ponemos, voy a ponerlo por aquí, es lo mismo, para que veáis que eso es lo mismo, porque la nube es esta. Entonces tendríamos nuestros dos electrones, el del hidrógeno y el otro. Por tanto, como vemos, aquí estaría el nitrógeno con un hidrógeno que tiene que acercarse por aquí porque forma 90 grados, el px con el pi con el pz. Ya tenemos la forma tridimensional, pero es menor de 109 grados, o si se quiere, mayor de 90, porque hay una repulsión entre las nubes electrónicas. Entonces, en vez de ser 90 grados, es mayor que 90. Pero como veis, se explica perfectamente la pirámide trigonal que nos daría la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Con la diferencia de que ahora nos dicen por qué tiene esa forma. No la intuitiva de decir que tenían que estar muy separados. Bien, ¿y si en lugar del amoníaco fuese el tricloruro de nitrógeno? Pues tendríamos los mismos tres orbitales del nitrógeno, que es el átomo central, esperando para unirse. Un electrón, dos electrones, tres electrones. Pero ahora el cloro tiene una configuración S2P5. Como es S2P5, solo hay un electrón desapareado para formar enlace. Entonces vendría ahora no un S, tenemos aquí en círculo porque los S sabemos que son esféricos, sino un orbital P, que se acercaría necesariamente a lo largo de los ejes de los orbitales atómicos de partida. Es un solapamiento frontal, luego sigue siendo sigma. Esto es sigma S y esto es sigma P, pero siguen siendo sigma. Por aquí vendría
la otra molécula de cloro con su electrón, un cloro y otro cloro, y por aquí vendría el otro cloro, 3 orbitales sigma, y entonces tendríamos explicado por qué tiene la forma de pirámide trigonal, pero en lugar de con 3 hidrógenos, con 3 cloros. ¿De acuerdo? Otra teoría cuántica del enlace, la última que se ve en este curso, es la de la hibridación. La hibridación es una modificación de la teoría del enlace de valencia en la que hay una combinación lineal de orbitales atómicos del mismo átomo. Es decir, antes de producirse el solapamiento con los átomos que se le acercan, hay un artificio matemático, esto no es que lo haga espontáneamente el átomo, sino que hay un artificio matemático que calcula una hibridación de los orbitales atómicos de partida para dar otros orbitales híbridos equivalentes. Se denomina, puesto que es un método matemático de combinación lineal de orbitales atómicos, se denomina también CLOA. Este animal imaginario sería un híbrido, ¿verdad?, entre una cebra y un caballo. Habría un porcentaje de participación de los genes de la cebra y otro porcentaje de participación de los genes del caballo, si este animal existiera, ¿verdad? No podemos tomar la licencia también de decir que cada uno de nosotros pues somos híbridos entre nuestro padre y nuestra madre. Pasa que hay también más ancestros, ¿verdad?, hacia atrás. Pero vamos, podríamos tomarnos la licencia de decir que somos una combinación lineal de lo que ha aportado nuestra madre y lo que ha aportado nuestro padre. De modo que se resolvería una ecuación matemática y podríamos ver qué porcentaje hay de uno y de otro. En este curso se estudian 3 tipos de hibridación: la tetraédrica, la triangular plana y la lineal, sp3, sp2 y sp. Pero hay un par de ellas más que no se ven en este curso. Para poder entender bien esta teoría, tenemos que saber, en primer lugar, que hay tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos de partida. Si tenemos un orbital S de partida y 2 orbitales P de partida, incompletos nos referimos, que son los que forman enlace, pues tendríamos un S y 2 P, en total son 3, pues habría 3 orbitales híbridos, sp2. Estos híbridos que se forman son equivalentes porque están calculados matemáticamente. Como decimos, es un artificio matemático. ¿Qué quiere decir equivalente? ¿Que son iguales? Bueno, sí, que son iguales en longitud y además están en el espacio igual de separados unos de otros. Y por último, decir que la geometría que resulta será la consecuencia de la equivalencia de estos orbitales híbridos, es decir, de la distribución en el espacio de estos orbitales híbridos. El carbono es un ejemplo de hibridación sp3. El carbono tetraédrico, el carbono de los compuestos saturados, ¿vale? El metano, por ejemplo, etano, etc. ¿Por qué es sp3? Porque el carbono en su estado excitado tiene un electrón en el orbital s y luego 3 electrones en cada uno de los orbitales p, es decir, 4 electrones en total, que da la tetravalencia típica del carbono. Como hay 4 orbitales híbridos atómicos de partida, habrá 4 orbitales híbridos sp3. Un S y 3p son 4 híbridos sp3. ¿Cómo se reparten 4 cosas en el espacio de modo equivalente? Pues exactamente en la dirección de un tetraedro. Aquí en azul tendríamos para el metano, en azul irían los orbitales híbridos, dirigidos según un tetraedro, estos 2 enlaces en el plano, uno por delante del plano y otro por detrás. El carbono entonces se prepara para recibir el hidrógeno con una combinación lineal de sus orbitales atómicos, dando 4 orbitales híbridos equivalentes. A continuación ya lo que viene es lo que hemos visto en el enlace de valencia. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del metano, pues vendrían los 4 hidrógenos, cada uno con su orbital S y con su electrón. Uno de estos electrones es de los híbridos, de los 4 electrones que hay en los 4 híbridos, y el otro electrón es de cada uno de los orbitales atómicos del hidrógeno. En el caso del de la hibridación sp2, un ejemplo típico es el tricloruro de boro. El boro en su estado fundamental tiene un solo electrón desapareado. Con un solo electrón no se puede unir a 3 cosas del tricloruro de boro. Entonces, en estado excitado,
se desaparean estos dos electrones y hay 3 electrones desapareados. Uno en un orbital s y otros dos en 2 orbitales p. Como hay un s y 2p, ¿vale? Son 3 orbitales atómicos de partida. Por tanto, habrá 3 híbridos. ¿Cómo se separan 3 cosas en el espacio de modo equivalente? Pues 120 grados. Y en el plano 120 por 3, 360. Los híbridos los vamos a representar solamente con el lóbulo mayor, que es este azul oscuro. Este azul clarito, que es como una chepita aquí, pues muchas veces no lo vamos a dibujar para no liarla, ¿vale? Con dibujar estos 3 grandes en azul es suficiente. Este sería el estado en el que está el boro con sus 3 electrones en cada uno de estos 3 híbridos azules oscuros, esperando a unirse a otra cosa. En este caso, el cloro. Como el cloro tiene un orbital atómico incompleto, que es el p, pues se acercaría de modo que se une necesariamente formando estos 120 grados. Como son solapamientos frontales, son solapamientos tipo sigma, y esta sería la molécula de tricloruro de boro. La segunda parte, que es la unión del cloro con los híbridos del boro, pues es ya típico de enlace de valencia. En el caso del cloruro de berilio, el berilio, que no tiene ningún electrón desapareado en estado fundamental, tiene que desaparear uno de ellos para poder unirse a 2 cosas. Tendríamos aquí un S y un P. Como hay un S y un P, son 2 orbitales atómicos de partida, por tanto 2 híbridos. SP. ¿Cómo se separan 2 cosas en el espacio? Lo máximo posible, pues 180 grados. Este sería el berilio, esperando ahora ya a unirse a los 2 cloros. Esta unión se explica ya por el enlace de valencia. Por aquí vendría un cloro, por aquí vendría el otro cloro. Pero como veis, el acercamiento está condicionado con la geometría de los orbitales híbridos. Es una teoría muy completa porque por una parte te da la geometría y por otro te habla de la zona de orbitales moleculares de solapamiento donde están deslocalizados los electrones. Existen, como he dicho, otras hibridaciones que no se ven en este curso, pero, por ejemplo, sp3d, por ver una extrapolación. Si hay 1, 3, 4, pues la sp3d pues sería 3 y una 4 y una 5, pues sería 5 enlaces equivalentes. Si sp3d2, pues 1 y 3, 4 y 2 ds son 6. 6 cosas en el espacio, un octaedro. Si fuera sd3, pues sería un cubo. 1 y 3, 4, en fin. Hay toda una teoría y una gama que no vamos a estudiar. Vamos a ver entonces ejercicios típicos que han salido en selectividad y que pueden salir, por tanto, de este estilo. Hibridación del átomo de carbono en el etino o del eteno y que te pregunten por las diferencias, esto ha salido mucho, entre un enlace sigma y un pi. Vamos allá. En primer lugar, vamos a escribir la configuración del carbono en su estado fundamental. Y más concretamente, nos vamos a fijar en la capa de valencia. En estado fundamental, los electrones con sus espines antiparalelos serían 1 y 2. En estado excitado, el carbono en la capa de valencia presenta esta configuración. Este electrón S ha saltado al P y así tiene una configuración semillena que es muy estable, con el máximo desapareamiento, ¿verdad? Bien, pues estos, que son orbitales P, PX, PY, PZ, podemos llamar a cualquiera de ellos, en el etino, que es un triple enlace, y los triples enlaces, el carbono tiene una hibridación SP. Esto hay que saberlo previamente, ¿vale? ¿Por qué tiene una hibridación SP? Porque solamente utiliza un S y un P, de ahora dibujamos el X, que el Y, que el Z, porque son degenerados, tienen la misma energía, por tanto, son indiferentes unos de otros. Una hibridación SP. Como tenemos 2 orbitales atómicos de partida, habrá 2 orbitales híbridos. ¿Cómo son esos orbitales híbridos? Pues los vamos a representar aquí. El de un carbono con su electrón.
Y le vamos a llamar o bien orbital híbrido, recordad que en selectividad no vamos a tener colores, por tanto hay que señalar los que son híbridos de los que son atómicos. A los híbridos os los llamamos como OH o SP en este caso, como queráis. Y ahora nos quedan dos orbitales atómicos sin hibridar. Vamos a suponer, por facilidades para el dibujo, que son estos dos. El PZ y el PX. Suponiendo, me ha venido mejor para el dibujo coger el PI, ¿vale? Pero bueno, da igual. Aquí tenemos también un electrón que ocupa todo el orbital PZ y un electrón que está ocupando todo el orbital PX. Estos son orbitales atómicos. Orbitales atómicos. Esto es el carbono. Y el otro carbono exactamente igual. Por tanto, para el otro carbono dibujamos también dos híbridos SP. Vamos a poner ahora SP por variar, ¿vale? Con su electrón que tendrá un spin antiparalelo al anterior. Y ahora, al aproximarse, empieza la teoría del enlace de valencia. Como se aproximan frontalmente, es un enlace tipo sigma. La hibridación se ha tenido en cuenta antes de ese acercamiento carbono-carbono. Ahora tendremos otro orbital atómico de partida, PZ, con su electrón, orbital atómico, con su electrón, y un orbital que dibujaremos en este eje, por facilidad, con este electrón. Bien, pues ahora nos han quedado, como vemos, dos orbitales atómicos sin hibridar. ¿Qué ocurre con estos orbitales atómicos sin hibridar? Que hay un solapamiento lateral. Por una parte, hay un solapamiento. Recordad que el solapamiento pi tiene dos lóbulos, una especie de dos salchichas. Por tanto, este que dibujo en azul es un pi PZ o pi. Y ahora vamos a dibujar con otro tono el orbital el otro pi. El otro pi sería entre este px y este px. Un orbital pi. Px, da igual. Pi, no hay por qué decir px, con pi es suficiente. Tenemos entonces, para la molécula, un orbital sigma y dos orbitales pi. Nos queda por último decir que el hidrógeno también estará aquí presente, claro. El hidrógeno tiene una configuración S1, que es esférico. El hidrógeno entonces se acerca por la izquierda con su electrón y por la derecha y por la izquierda. ¿De acuerdo? Tenemos entonces un sigma carbono-hidrógeno y otro sigma carbono-hidrógeno. Y ahora está completamente explicado. La molécula diremos entonces que es lineal, que está constituido por un enlace sigma entre dos orbitales híbridos y dos enlaces pi entre los orbitales atómicos p correspondientes. Y luego tendremos dos enlaces sigma, sigma sp, entre el híbrido del carbono y el hidrógeno. Y la molécula total es lineal. Y así está perfectamente explicado. En los compuestos orgánicos con doble enlace, el carbono presenta una hibridación sp2. Cada uno de los carbonos presenta una hibridación sp2. En el triple enlace sp y en los compuestos orgánicos con enlaces sencillos, el carbono presenta una hibridación sp3. Esto se deduce de la propia geometría. Estudiamos la geometría y por ahí deducimos la hibridación, o viceversa. Bien, pues nos dice primero que expliquemos los enlaces. Como hemos dicho antes, el carbono en su estado fundamental en la capa de valencia, que es la 2s y 2p, tendríamos dos electrones en el orbital s y dos en el p, pero en su estado excitado. Y requiere muy poca energía, basta la luz del sol, porque esta configuración es más estable que la primera. El electrón S salta a uno de los orbitales P y ya tenemos los tres electrones desapareados, que da la máxima estabilidad. Bien,
Pues en este caso, en la hibridación sp2 utiliza un S y dos P's. No pongo ahora px, py, pz porque podría poner pz, px, py o py, px, pz o aquí poner la x o la y o la z. Es indiferente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí he avanzado ya ese paso. El caso es que coge un orbital atómico S y dos P's. Entonces, como hay tres orbitales atómicos de partida, habrá tres orbitales híbridos, sp2. ¿Cómo se distribuyen tres cosas en el espacio? Pues hemos dicho que formando 120 grados. Por tanto, el híbrido sp2 tendrá esta forma. Así, así y así, formando 120 grados. Híbrido sp2, o ponemos sp2 o bien orbital híbrido. Y el otro carbono igual. Y ya se va a unir uno de los lóbulos. Uno de los lóbulos con él. Bien. Diríamos que esta separación son 120 grados para ser todavía más explícito. Hibridación sp2. Orbitales híbridos sp2. Cada uno con su electrón. Su electrón. ¿Vale? Bien. Ya tenemos los dos átomos de carbono hibridados. Esperando ahora a ver qué hacemos con el resto de orbitales. Tenemos un orbital P que se nos ha quedado. Si hemos cogido el px y el pi, pues se nos ha quedado el pz. Y si no lo dibujamos de otra manera, lo mismo da. Esto sería un orbital atómico. Y esto sería otro orbital atómico. Según donde ponga los ejes, me saldrá en el X, en el Y o en el Z. Como digo, es lo mismo. Y ahora se va a producir un solapamiento tipo pi lateral entre este orbital atómico de partida y este orbital atómico. Es el mismo orbital pi. Lo escribo una sola vez para no confundir. Lo que ocurre es que tiene dos lóbulos, uno por arriba y otro por abajo, como las dos salchichas que decíamos antes. Por último, nos falta ahora ver qué ocurre con los hidrógenos. Pues el hidrógeno, como tiene una configuración S1 y es esférico, pues este orbital S del hidrógeno, uno, otro, otro y otro. Estos son los hidrógenos. ¿Qué tendrán? ¿Verdad? Su electrón antiparalelo. Se forma aquí un solapamiento tipo sigma y entonces la molécula tiene un enlace sigma. Vamos a escribirlo aquí. Tendrá un enlace sigma, carbono-hidrógeno, 2, 3, 4 enlaces sigma, carbono-hidrógeno, un enlace sigma, carbono-carbono, entre los híbridos, y un enlace pi, carbono-carbono. Esta pregunta se ha hecho mucho. Dos diferencias que existan entre un enlace sigma y un enlace pi. Ha salido bastante. Las dos diferencias más evidentes son las siguientes. En primer lugar, el enlace sigma es más fuerte. Por tanto, es más difícil de romper, porque hay mayor superficie solapada, hay mayor solapamiento. Es más difícil de romper. Y en segundo lugar, que el solapamiento sigma es un solapamiento frontal, mientras que el pi es un solapamiento lateral. ¿De acuerdo? Claro, aquí surge una duda que siempre planteáis. ¿Por qué si el sigma es más fuerte que el pi, luego el doble enlace es más fuerte que el sencillo? Y más corto, por tanto. Pues hombre, porque en el doble enlace se suma a la acción de un sigma el pi. ¿Vale? Si fuera etano,
todos serían enlaces sigma, un enlace sencillo sigma. Entonces el pi es más débil que el sigma, pero si se suma su efecto al del sigma, pues hay dos solapamientos, no uno solo. ¿De acuerdo? Por la misma razón, el triple enlace es más fuerte, más difícil de romper y por tanto más corto que el doble, porque tiene un sigma y dos pis. La molécula entonces sería plana. ¿Vale? Triangular, plana. Sabemos que el doble enlace es plano y por eso existe la posibilidad, ¿verdad?, de la isomería cis-trans o ZE. De todas las propiedades del enlace covalente, he elegido la polaridad. En primer lugar, porque tiene muchas consecuencias entender bien lo que es la polaridad para poder luego estudiar y entender las fuerzas intermoleculares. Y también porque es una propiedad que está muy relacionada con la geometría. Y puesto que en este vídeo hemos estado estudiando la geometría, pues vamos a ver cómo enlazar polaridad y geometría. En primer lugar, cabe decir que la polaridad aparece cuando se unen en la molécula dos átomos con distinta electronegatividad. Esto hace que el par de electrones compartido esté más tiempo cerca del cloro que del hidrógeno en este caso, es decir, del más electronegativo que del menos electronegativo. O dicho de otro modo, es más probable encontrar al electrón cerca del cloro que del hidrógeno. Ponemos una D griega, la delta, porque no es una carga total, es una fracción de carga, ¿vale? Pero aparecen dos polos, aparece un dipolo y una magnitud vectorial que se denomina momento dipolar, que mide la polaridad. La unidad serían los device. Es una magnitud vectorial porque su valor se obtiene multiplicando la carga compartida por la distancia de enlace entre estas dos moléculas. Como la distancia es vectorial, la magnitud resulta ser vectorial. La nube electrónica entonces compartida será asimétrica. Esta nube electrónica, sigma en este caso, estará desplazada, ¿verdad? Estará deformada por este desplazamiento hacia el más electronegativo. En cambio, en la molécula de cloro, como los dos átomos son iguales, tienen la misma electronegatividad, la molécula se denomina homopolar. La nube electrónica entonces será simétrica, porque el centro de las cargas positivas y negativas coincide. Y su momento dipolar será cero. Sin embargo, puede ocurrir que los enlaces sean polares y que la molécula sea apolar, como hemos comentado, por cuestiones geométricas. El caso del CO2 sabemos, por la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, que es lineal. Una hibridación sp y es lineal. Entonces, aunque tiene dos enlaces polares carbono-oxígeno desplazados hacia el oxígeno, que es más electronegativo, como son dos vectores con el mismo módulo y dirección, pero de distinto sentido, se anulan. La suma vectorial será cero y por tanto resulta una molécula apolar. Los enlaces son polares, pero la molécula es apolar por geometría. En cambio, el agua tiene dos enlaces polares, hidrógeno-oxígeno, que están desplazados hacia el oxígeno, tiene además los pares solitarios. En esta ocasión tienen distinta dirección y la suma vectorial es distinta de cero, es decir, va a haber una resultante de esos dos vectores. Se dibujaría por la regla del paralelogramo. Como va a haber un vector resultante, la molécula es polar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos. El dióxido de carbono tiene una hibridación sp. Este es el carbono con sus dos lóbulos amarillos, los orbitales híbridos, y aquí tenemos los dos oxígenos con sus orbitales atómicos. Entonces, al carbono, tras ese orbital híbrido, sp, le quedan dos orbitales atómicos. Entonces, con este orbital atómico p forma, como vemos, un enlace pi con un oxígeno, y con el otro orbital que le queda, p, forma otro enlace pi perpendicular al anterior. Tenemos entonces que el carbono tiene hibridación sp, forma dos enlaces sigma y dos enlaces pi. Estos son los híbridos en amarillo y el resto son orbitales atómicos, tanto del oxígeno como del carbono.
Por tanto, hibridación, sp. Forma geométrica, lineal. Como al ser lineal, los dos momentos dipolares son iguales y opuestos, entonces la suma de momentos dipolares es 0. Y siendo los enlaces polares, la molécula final es apolar. La molécula de amoníaco tiene una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque sabemos que es una molécula del tipo Ab3P con un par electrónico solitario y entonces es tetraédrica y debemos buscar una hibridación que tenga 4 lóbulos. Entonces, si aquí está el nitrógeno, tendríamos un híbrido tetraédrico, otro y otro. ¿De acuerdo? Aquí estaría el par de electrones solitarios. Por aquí tendría otro electrón, 3, 4 y 5. Y luego vendrían los hidrógenos. Un hidrógeno por aquí con su orbital S, otro hidrógeno por aquí con su orbital S y otro hidrógeno por aquí con su orbital S. Son 3 enlaces sigma, por tanto, 3 enlaces sigma en una pirámide trigonal y un par de electrones. Entonces, hay 3 momentos dipolares y la suma de los 3 hay un momento dipolar resultante que es distinto de 0. Por tanto, la molécula es polar. Resumiendo hasta ahora entonces, CO2, sp, lineal y apolar. Amoníaco, sp3, pirámide trigonal, y polar. ¿Y el tricloruro de boro? Pues el tricloruro de boro, como es una molécula de tipo Ab3 sin pares solitarios, será una molécula triangular plana. Por tanto, tiene una hibridación sp2. Triangular plana. Y como vamos a ver, el momento dipolar resultante va a ser 0. Vamos a ver esto. Tenemos entonces el boro con su hibridación sp2, sus 3 lóbulos que serían 1, 2 y 3. sp2. Cada uno con sus 3 electrones. Orbital híbrido y orbital híbrido. Y ahora vienen 3 cloros, cada uno con su orbital p y su electrón. Un orbital sigma, otro orbital p por aquí del cloro con su electrón, un sigma, solapamiento sigma, y otro que vendría por aquí con su electrón antiparalelo y su electrón sigma. Por tanto, el boro tiene 3 momentos dipolares hacia los 3 cloros. Como el ángulo son 120 grados, cuando sumamos vectorialmente este vector y este, se anulan los dos vectores. Este es el resultante de estos dos, cloro y cloro. Este es el otro vector, momento dipolar, y este con este se anulan. Por tanto, la suma de momentos dipolares da 0. Es una molécula apolar. Esta ha sido otra forma de preguntar por la polaridad. ¿Por qué si el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno y el CO2 tienen la misma forma, por qué estos son polares y este es apolar? ¿Por qué? Porque este tendrán un momento dipolar total distinto de 0 y este tendrá un momento dipolar 0.
¿Qué sugiere esto en la estructura? Pues que esta debe ser lineal, como hemos visto anteriormente. Y así, este momento dipolar y este momento dipolar se anulan. Y que estos otros deben ser angulares. Voy a hacerlo solamente con uno. Por tanto, el azufre tendría dos momentos dipolares y tienen un momento dipolar resultante de este con este, que será este. Total, que es distinto de cero. ¿De acuerdo? Y esta, como la justamente anterior, pues han sido preguntas de un punto. Ordena estas moléculas por orden creciente de momento dipolar. El que menos momento dipolar tiene, como hemos visto, es el tricloruro de boro, que es apolar. ¿Por qué? Porque la suma de momentos dipolares vale 0. ¿Por qué? Porque es una molécula triangular plana, tiene 3 momentos dipolares, entonces la suma de estos dos da un momento dipolar y con este se anulan. Por tanto es la menos. Ahora bien, tanto el oxígeno con el hidrógeno como el azufre con el hidrógeno son moléculas polares. ¿Por qué? Porque en ambos hay un momento dipolar resultante. ¿Vale? Porque tenemos dos enlaces polares y la suma de momentos dipolares es distinta de 0. Vamos a hacerlo con el oxígeno nada más. Se trazarían dos vectores equipolentes, es decir, iguales y con la misma posición, a estos dos que tengo dibujados aquí arriba, y vemos que la suma de ellos da un momento dipolar total, distinto de 0. Ahora bien, ¿quién es más polar? Pues como el oxígeno es más electronegativo, el enlace oxígeno-hidrógeno es más polar que el enlace azufre-hidrógeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el azufre, ya que la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por tanto, este momento dipolar resultante del agua será mayor que el momento dipolar resultante de la molécula de sulfuro de hidrógeno. Así es que el orden sería tricloruro de boro menor que sulfuro de hidrógeno y este menor que el agua. La razón de este es porque el momento dipolar total es 0 y esto por la mayor polaridad del enlace hidrógeno-oxígeno. ¿De acuerdo?